Muy buenas noches, qué bueno que nos acompaña. Soy Darío Celis, esto es Índice Económico y como todos los miércoles saludo con mucho gusto a María Elena Vega. Muy buenas noches, Darío, qué gusto. Buenas noches y a Rogelio Varela. ¿Cómo estás, Darío? Marilena, buenas Buenas noches. noches. Abril es el mes que tenemos de límite para pagar nuestros impuestos como persona física. Acompáñenos, le va a interesar. Economistas consultados por Citibanamex prevén que la próxima semana el Banco de México elevará en 50 puntos bases su tasa de interés para situarla en 11.25%. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas considera que la incertidumbre creada por la quiebra de bancos en Estados Unidos podría impactar a las instituciones financieras no bancarias en nuestro país. Petróleos Mexicanos elevó la meta de producción de hidrocarburos a 1.950.000 barriles diarios al concluir este año, lo que implicaría un incremento de 80.000 barriles diarios de todos los hidrocarburos en comparación con lo registrado al cierre del mes de enero pasado. Marzo y abril son los meses de la declaración anual. Vea lo que le preparamos. La declaración anual es un reporte al sistema tributario en el que se detallan los ingresos y gastos que el contribuyente tuvo en el ejercicio fiscal anterior. Según el formato solicitado por el sistema de administración, la declaración anual debe contener ingresos, deducciones personales, pagos provisionales y retenciones. Solo están obligados a presentar la declaración fiscal los trabajadores independientes por honorarios, quienes hayan percibido ingresos anuales mayores de 400,000 pesos y los que recibieron ingresos de 2 patrones, aun cuando no exceda esa cantidad. Nos encontramos en el mes fiscal, donde hay declaraciones tanto físicas como empresariales. Para platicar de ello y qué tenemos que tomar en cuenta, nos da muchísimo gusto saludar esta noche al fiscalista Arturo Carvajal. Él es socio director del despacho HLB MAT Asesores. Arturo, qué gusto saludarte. Buenas noches. Gracias, igualmente, ¿cómo están? Buenas noches, gracias por invitar. Gracias, Arturo. Oye, pues el mes de las declaraciones o los meses de las declaraciones, ¿qué tendríamos que estarnos fijando, independientemente si somos personas físicas o morales? Pues mira, efectivamente estamos en los 2 meses más relevantes del año para esos efectos. Marzo para las personas morales, recordemos que las personas morales son las empresas, Sí. y abril para las personas físicas como nosotros. Básicamente, uno de los puntos relevantes ahorita es que los tiempos ya están muy cercanos a los vencimientos. Y es importante tener el cumplimiento adecuado porque de lo contrario podemos tener sanciones pues muy representativas, básicamente multas, que son importantes. Hay que prepararnos para la declaración anual. Y la forma de prepararnos en la parte de las personas morales es evidentemente teniendo nuestra contabilidad a mano y en orden. Cruzados nuestros CFDIs emitidos durante el año contra nuestra contabilidad, por ejemplo. Y también en la parte de las deducciones, tenerlas adecuadamente registradas en la contabilidad y también asociado con el tema de la sustancia de esas devoluciones. ¿Qué quiero decir con la sustancia? Que efectivamente sean deducciones permitidas para esas personas morales que van a presentar sus declaraciones. Y del lado de las personas físicas, claramente también tener en orden sus FDIs, tanto de ingresos como de deducciones, y a la mano, porque a la hora del llenado de la declaración, pues lo vamos a necesitar. Punto importante es que vamos a necesitar también verificar que nuestras firmas o las firmas electrónicas que nos permiten accesar al portal del SAT, pues estén vigentes, porque muchas veces no estamos en la conciencia de que ya se nos venció y nos agarran los tiempos fuera de lugar, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo, digamos, como punto de preparación para la presentación de nuestras declaraciones anuales. El Servicio de Administración Tributaria ha hecho modificaciones en cuanto a precisamente el poder dar a conocer o hacer tu declaración como persona física y moral. ¿Cuáles serían los aspectos novedosos que uno tendría que incorporar de acuerdo al nuevo régimen? Bueno, fíjate, Darío, en la parte de personas físicas todavía no sale el dispositivo electrónico que nos permita ver qué va a ser lo que contenga esta nueva declaración anual. Estamos a unos días de conocerlo, esperaríamos que para el 1 de abril
que es justamente todo el mes que tenemos para efectos de la presentación de la declaración, ya lo tengamos. Hoy por hoy no lo sabemos. Pero para lo vamos a personas tener. físicas. Es un Sí, hecho que lo vamos a es tener. un hecho que debemos Y tener. lo vamos a usar para declarar hasta el 30 de abril. Es como correcto, máximo. Ajá. para personas físicas. Física. Para personas morales ya lo tenemos. Y sí vienen cambios relevantes. Uno de ellos es que tienes que presentar tus estados financieros. Antes los presentabas de forma global y era muy fácil llenarlo. No había tanto problema para llenarlo. Pero ahora sí hay un detalle muy acucioso de los estados financieros y de todos los rubros que estos lo conforman. Y entonces eso sí nos puede llevar mucho tiempo. Estamos a 15 días de que concluya el periodo para presentar la declaración de personas morales y hay todavía algunos problemas. No los he señalado. Esos problemas, si quieren, ahorita entramos a platicarlos, pero sí efectivamente el nivel de detalle hoy que tenemos en las declaraciones anuales es sustancial. Y pareciera que la facilidad, entre comillas, de que esté prellenados alguno de los rubros, pues nos debiera ayudar. Pero en realidad, en algunos casos nos están complicando la existencia, ¿no? Yo esperaría que esto sea un tema de aprendizaje y que en el futuro, con esta interacción entre la autoridad y los contribuyentes, pues podamos tener esto de una manera evolucionada y mejor. Claro. Arturo, en el caso de las personas físicas, ¿cuáles son las deducciones más relevantes que pues, podemos incorporar en nuestra declaración? Mira, dependiendo de a qué nos dediquemos, porque está muy asociado justamente a la actividad que desarrollas, ¿no? Pero, por ejemplo, algunos profesionistas nos pueden deducir, por ejemplo, carros, ¿no? Con ciertos límites y son una amortización que puedes hacer, una depreciación más bien del automóvil durante 4 años, ¿no? Ese es de los importantes, obviamente también los gastos médicos, que también ya están topados desde hace 2 o 3 años, pero son como los más comunes, ¿no? Todo lo demás que tú utilices para tu actividad, ya sea económica o ya sea profesional, puedes también deducirlo, siempre y cuando obtengas los FDIs, estos FDIs estén vigentes y cumplan con los requisitos en materia de identificación del propio contribuyente. Arturo, ¿qué pasa si hay problemas o emití un FDI erróneo y hay cosas que no están dentro de mi prellenado? Tengo gastos que no están. ¿Cómo incluirlos para que esto se reduzca el pago de impuestos o que mi devolución sea mayor? Mira, en el caso de personas físicas, vamos a ver, les decía yo que todavía el aplicativo no está, pero seguramente habrá algún mecanismo que nos permita manipularlo como lo hacíamos en el pasado. Manipularlo en el mejor de los sentidos, ¿no? O sea, que reflejes lo que adecuadamente debe ser. En el caso de personas morales, ahorita justo uno de los problemas que yo señalaba anteriormente es que tienes que modificar las declaraciones mensuales y los pagos provisionales, por ejemplo, para reflejar adecuadamente tus ingresos. Porque si por alguna razón se te fue en el pago provisional incluir algún CFDI y en el anual, evidentemente, pues ya lo vas a poner, no lo puedes hacer inmediatamente, sino que tienes que presentar en tus declaraciones de pagos provisionales esa corrección. Y el problema es que el sistema, como lo va jalando ya automáticamente, se tarda mucho en actualizarse, al menos un día por declaración. Imagínense, si tienes que modificar todas, pues te vas a aventar 12 días, ¿no? En hacerlo. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. ¿Cuál sería aquí la recomendación para las personas físicas que tienen que hacer su declaración fiscal y que deben estar en permanente contacto con sus contadores? Yo lo que les sugeriría es que ahorita vayan metiéndose de una vez al portal, vayan viendo si su firma electrónica está vigente, vayan contactando a su contador para que él también pueda ir interactuando con la propia plataforma, porque la plataforma ya tiene muchas cosas que nos pueden ir ayudando a prepararnos para la declaración. Hay que verificar, entre otras cosas, que los FDI de ingresos y de deducciones sí estén cargados o precargados en la plataforma, aunque todavía no esté el dispositivo
adecuado para esos efectos, ¿no? Pero ya lo podemos ir haciendo, ya podemos ir haciendo estas verificaciones para irnos preparando y que no nos agarre las prisas en el primero mes de abril, ¿no? Hablabas hace un rato de multas. ¿Cuáles son las más recurrentes y hay que tener en cuenta para evitar ese tipo de pagos? Mira, las asociadas a la declaración anual en específico van en el rango de 1,600 pesos hasta 13,500 pesos por omisión, es decir, por la obligación omitida que no estés presentando. Y si consideramos que al menos debes presentar impuestos sobre la renta e IVA, entonces pues ya tienes dos potenciales, ¿no? Más todos los pagos provisionales, más todo lo que tienes que llevar en la declaración, sí puede ser montos importantes ya cuando lo vas multiplicando. ¿Hoy día es más fácil pagar impuestos que antes o más complicado? Es una muy buena pregunta, Darío. Creo que nunca ha sido fácil Pero cada vez creo que es más difícil, ¿no? Fíjate que desgraciadamente creo que con estos aplicativos donde tienes un detalle de información tan amplio, sí lo complicas, porque tienes que ir mucho al detalle del número. Y como la autoridad sí está siendo acuciosa en la revisión de estos temas, de repente si tienes alguna falla, por mínima que sea y por no intencional que sea, sí puede complicarlo. Tal vez el propio cumplimiento de presentar la declaración, que tiene su grado de complejidad, como ya les decía, sí lo sea, pero lo peor es cuando vienen los cuestionamientos por parte de la autoridad, porque los elementos documentales y probatorios que debes tener son amplios, ¿no? Y en materia de sustancia, por ejemplo, cuando te pregunta algo la autoridad de sustancia, que dices, bueno, ¿y ahora con qué se lo demuestro? ¿Con qué documentación? ¿Qué quiere ver la autoridad? Ahí se complica mucho. Claro. De ahí la importancia de que el contribuyente pues platique con su contador, ¿verdad? Y estén ahí revisando el tema. Sí, es sustancial. Si antes lo era, ahora todavía más, esa vinculación entre el contador y el contribuyente y la propia autoridad. ¿Es muy subjetiva? O sea, la autoridad es muy subjetiva a la hora de hacer ese análisis acuicioso y lo pregunto en el sentido de que, pues tú lo acabas de decir, como contribuyente, pues, ¿cómo puedes demostrar algo que es indemostrable muchas veces? Sí, el grado de documentación que te pide de repente la autoridad y la complejidad para explicar algo que para ti es obvio en el negocio, eso es donde empieza a complicarse, porque la autoridad no conoce el negocio al que te dedicas y son miles de negocios y miles de líneas de negocios que puedes, a los que te puedes enfrentar. Entonces, para ti puedes decir, oye, pues determinado gasto, por ejemplo, un gasto de viaje, es muy evidente y para la autoridad no lo es. Y dice, bueno, ¿dónde está la sustancia? Insisto, ¿dónde está que económicamente eso te motive el viaje? Pues es muy difícil de repente poder... Digo que es subjetivo, muchas veces son criterios subjetivos, ¿no? Exacto, sí. Pues Sí. Muchísimas gracias, Arturo. Sin lugar a Al duda hay contrario, que gracias. estar muy al pendiente para evitar problemas con el SAT. Por supuesto. Con el creador. Gracias, Así es. Arturo. Gracias, Arturo. Gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Pues a establecer una comunicación estrecha, permanente con nuestros contadores, porque pues entre que la autoridad fiscal es más acuciosa y que tiene una necesidad real de incrementar la recaudación, pues que no nos vayan a agarrar con los dedos en la puerta, Así ¿no? es, y las multas son terribles, ¿no? Sí. Y estos de los FDI, si se te fue, si es posible, o ya será casi imposible que lo incluyas por todos los trámites que Y ha tienes que ayudado hacer. sin duda alguna, Darío, Marilena, el tema del prellenado, ¿verdad? Que pues en ese sentido el SAT apoya, pero digamos que ya los detalles finos, pues sí necesitamos un contador para poder hacer la declaración anual. Bueno, pues la recomendación, esté muy presente, muy atento con el pago de sus impuestos. Buenas noches, María Elena Buenas Vega. noches, Darío, qué gusto. Rogelio, Gracias, un placer. Marilena. Lo esperamos el próximo miércoles 11:45 de la noche, Índice Económico por ADN 40.